Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de noviembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Anda la cosa francamente movida y caldeada entre Irán y Arabia Saudita. Las noticias de una semana a esta parte se han movido mucho con respecto a estos dos países y a sus proxies, es decir, a las cosas que tienen alrededor. Hasta ahora se pegaban, iraníes y sauditas se pegaban a través de terceros, pero la guerra civil en Yemen y en parte también la guerra civil en Siria, es decir, estas dos guerras civiles que están al norte y al sur del mundo árabe, han hecho que todo se vuelva loco, que las cosas empiecen a parecer lo que todos sabíamos que eran, pero que ahora empiezan a parecer reales, es decir, a mostrarse tal cual son. Los iraníes están crecidos por el apoyo ruso y el hecho de que estén saliéndose con la suya en Siria. Esto os lo comentaba hace solo 2 días. Los saudíes, por su parte, no lo tienen tan claro. Es decir, no ven que las cosas en Siria estén saliendo como ellos les gustaría que saliesen, en tanto en cuanto están beneficiándose los iraníes, y además están librando, o se está librando dentro de Riad, de la capital de Arabia Saudí, una sorda batalla dinástica entre el heredero, que se llama Mohammed bin Salman, y sus principescos parientes. Ya sabéis que allí en Arabia Saudita pegas una patada y saltan 500 príncipes. Bueno, pues entre ellos, más o menos. Algo hemos podido imaginar o sospechar desde fuera, quiero decir, tras la última purga. Esto sucedió la semana pasada y los medios le dieron mucha cancha, aunque sea solo por los lujos que gastan los príncipes saudíes. Pero esto podría no terminar así, podría ir a más. Basta con que la cosa se nos complique para que esto vaya a mucho más y a mucho peor. Y no olvidemos que si el principal productor de crudo del mundo se tambalea, el resto del mundo también lo hará. Como os decía hace un momentín, se ha puesto la cosa muy caliente en Oriente Medio. De unos días a esta parte se ha recalentado de golpe después de pasar un montón de años, tantos como yo creo que los últimos 40 o 50, peleándose por estados interpuestos. Irán y Arabia Saudita parece que están ya a punto de llegar a las manos y llegar a las manos físicamente, es decir, personalmente ya se recriminan y se interpelan directamente entre ellas. Ya hay cruce de acusaciones, lo que nunca había sucedido antes de una manera tan directa. Hasta ahora sus peleas habían sido siempre utilizando a terceros entre medias. Ahora ya Riad y Teherán se mandan mensajes muy agresivos, por cierto, muy agresivos, incluso para la agresividad que se gasta en esa parte del mundo, y no muy diplomáticos entre ellos. Y los medios no hacen más que servir de caja de resonancia. La razón es simple. No hay, como os podéis imaginar, y esto os lo he comentado ya muchas veces en la Contracrónica, pues resulta que no hay corral para dos gallos, como siempre sucede. Y una vez eliminada, al menos aparentemente, la amenaza del ISIS, ya digo que no está eliminada del todo, ni muchísimo menos, la amenaza del ISIS en Siria, quiero decir, porque también hay un estado de Siria de Irak y Siria y el Levante y no sé qué, en Yemen, es decir, esto, y otro más en Nigeria, los de Boko Haram, y han aparecido en distintas partes en Libia, también los tenemos. Pero vamos, lo que es la parte nuclear del Estado Islámico, pues ayer de hecho atraparon uno de los últimos pueblos. En este caso no fueron los kurdos, sino que fue el gobierno de Al-Assad. Es decir, están limpiando el terreno, un poco en la línea que os comentaba, ¿no? De a ver quién se va colocando con mejor ventaja de cara a cuando tengan que llegar a sentarse y ver lo que hacen con el país, que espero que sea cuanto antes, porque significará que habrá dejado de morir gente y habrá acabado la guerra, ¿no? Y eso siempre per se es una buena noticia. Bueno, pues como os decía, una vez eliminada esta amenaza inminente del Estado Islámico en Siria, pues los iraníes ya están tomando posiciones allí. Y esto ha hecho que la tensión descienda de latitud unos cuantos grados, de latitud geográfica, quiero decir. El sábado pasado, supongo que lo habréis leído en el periódico, o lo habréis visto en la televisión. Ya sabéis que este es un programa para gente que viene informada. Empieza donde, como dice el lema de la Contracrónica, donde el resto de los programas acaban, empieza este. Pues supongo que sabréis que unas fuerzas rebeldes de Yemen, llamadas los hutíes,
lanzaron un misil desde el Yemen hasta Riad, hasta la capital de Arabia Saudita. Fue una cosa, a mí me llamó la atención cuando lo leí, dije, ¿cómo que han lanzado un misil? Pues sí, se había hecho con armamento, evidentemente suministrado por los iraníes, y lo dirigieron al aeropuerto de Riad. Es un aeropuerto internacional, bueno, no es el de Dubái, pero es un aeropuerto importante, y yo no sé si pretendían volarlo o simplemente dar un susto. Desconozco, por más que he buscado la potencia de ese misil, si era un misilillo de nada, por una cosa seria, que podría haber hecho un destrozo grande, pero vamos, el hecho mismo de que desde un país vecino te lancen un misil contra el aeropuerto de la capital, ya de por sí es para, como mínimo, prestar atención a la noticia y leértela entera, ¿no? Pero vamos, no pasó nada, no hubo nada que lamentar, porque las defensas saudíes, Arabia Saudita siempre ha gastado mucho en defensa, ha comprado armas a todo el mundo, incluida por supuesto a España, y pues las defensas del país, las defensas antimisil o contramisiles, activaron el acto, creo que son Patriot, estas son americanas, y destruyeron este misil Houthi, este misil yemení, lo destruyeron en el aire. No hubo que lamentar bajas, simplemente pues el propio misil que tuvieron que lanzar ellos, o el contramisil que tuvieron que lanzar ellos. Como era de prever, pues esto ha ocasionado, estas cosas no pasan sin provocar reacciones, ha ocasionado un conflicto diplomático de grandes proporciones, que es con el que nos estuvimos deleitando los que seguimos estas cosas ayer y anteayer. Hace un par de días, el príncipe heredero de Arabia Saudita, que se llama Mohammed bin Salman, es un hombre joven, de 30 y pocos años, acusó directamente a Irán. No lo hizo con lenguaje diplomático, nada por el estilo. Acusó directamente a Irán de haber cometido un acto de guerra y que eso, dijo textualmente, que tendría sus consecuencias. Yo ahí me quedé pensando, bueno, los iraníes responderán porque es una acusación muy seria. Pues sí, respondieron en el acto asegurando que ellos no habían sido, que les registrasen, que no tenían absolutamente nada que ver. Aunque es obvio que algo sí tienen que ver, si no con el lanzamiento, no es que estuviesen soldados iraníes mandando la bomba, pero ese misil se lo había suministrado a alguien. Y lo más probable es que hubiesen sido los propios iraníes. La cosa es que ayer se calentó todavía más la situación porque el presidente de Irán en persona, que es Hassan Rouhani, se puso ya bravo y advirtió a los saudíes que tengan cuidado, les dijo. Es decir, que tengan cuidado porque su país es muy poderoso. Y no sé si dijo exactamente el poder, que tengan cuidado con el poderío de Irán. Les dijo algo así como, si otros países más poderosos, lo dijo por Estados Unidos, y es que además dijo el nombre, Estados Unidos, si otros países más poderosos no han podido con nosotros, ¿dónde vais a ir vosotros, almas de cántaro? Es decir, si tenemos a los Estados Unidos encima del cogote desde el año 1979 y no han conseguido acabar con este gobierno, no pretendáis vosotros acabar, no vais a pretender vosotros acabar con él cuando sois menos y bastante menos poderosos que los Estados Unidos. La cuestión es que lo que ha terminado por hacer que se pierdan los nervios al final ha sido la guerra de Yemen, de la que he hablado en alguna ocasión aquí en el programa. Ya sabéis, yo os la refresco un poquito. En Yemen está habiendo desde hace ya, pues desde el año 2015 empezó esto, un conflicto en el que Arabia Saudí apoya al gobierno, que bueno, todos son musulmanes, estos son musulmanes suníes, mientras que Irán apoya a los rebeldes. Hay más bandos, están también los del Estado Islámico, hay más bandos, como en todos estos conflictos en el mundo musulmán, hay unos cuantos, 4 o 5, no hay guerra civil sin 4 o 5 bandos, pues los dos principales son el gobierno, que es suní, y los rebeldes, los hutíes, estos que son chiitas. La cosa es que la guerra la va perdiendo el gobierno, curiosamente. A diferencia, por ejemplo, de la de Siria, donde la está ganando el gobierno, en este caso la va perdiendo y además la va perdiendo por goleadas. Si echáis un vistazo al mapa actual, a día de hoy, os sorprenderá. En el mes de marzo, hace nada, este mismo año, los rebeldes se apoderaron de Sanaa, que es la capital de Yemen, y ya controlan todo el tercio este del país, que es la zona más poblada y la más rica del país, y además la única propiamente cultivable. El resto de Yemen pues, está elevada y atrapa algo de humedad que le entra del Océano Índico. El resto es un desierto improductivo y estéril, un desierto, una continuación del desierto arábigo que baja desde Arabia Saudita. La cosa es que el gobierno yemení se ha visto obligado a refugiarse en Adén, que es una ciudad que está en la costa, el sur del país en la costa, y a punto ha estado de perderlo en los últimos meses. Una cosa ya horrorosa, nos quitan la capital y a punto estamos de perder la segunda ciudad donde nos hemos
refugiado. Total, le pidieron ayuda a Arabia Saudita diciendo, bueno, o nos sacáis de esta o desaparecemos del mapa en cuestión de semanas. Y es cuando los saudíes pusieron toda la carne en el asador. Convencieron a varios países del Golfo para que, aunque fuese a título postal, formasen una coalición. Metieron a los Emiratos, a Kuwait, a Bahrein, incluso a los sudaneses, que no son del Golfo, están en África, pero es un estado cliente de Arabia Saudita desde hace muchos años, para que contribuyesen, aunque fuese con hombres, ya que tampoco podían contribuir con dinero, en todo este conflicto y lo internacionalizasen. Estados Unidos, que no ha intervenido de una manera, no se ha mojado mucho directamente, también forma parte de la coalición a favor del gobierno legítimo de Yemen. Es decir, no ha sido la ayuda de última hora. De hecho, Arabia Saudita se ha metido hasta el fondo en esta historia, en este conflicto, con armamento moderno además, con aviones de combate, vigilancia aérea. Es decir, de lo que carece los países pobres y de lo que carece el gobierno yemení. Ha hecho unos cuantos bombardeos selectivos con cazas de última generación, sus bombas inteligentes y sus cosas. El hecho es que ha hecho bombardeos sobre la población civil, que ya sabéis que eso es una cosa muy mal vista y además un crimen de guerra. Esto ha provocado que en todo el mundo ponga el grito en el cielo. A lo largo de los últimos meses, lo habréis visto. Es más, salió a la prensa internacional la historia esta de la guerra en Yemen precisamente porque los saudíes estaban empleándose a fondo con aviones y estaban bombardeando a civiles. Pero vamos, ni con esas, ni bombardeando a civiles, ni empleando el mejor armamento del que disponen, que es muy bueno los sauditas porque pueden pagarlo, pues ni con esas han conseguido frenar a los insurrectos. Lo que está demostrando aquí Arabia Saudita es que es un país impotente. Es decir, que está demostrando su impotencia, en una palabra. Y esa impotencia, diréis, ¿de dónde viene? ¿Cómo va a ser impotente un país tan rico? Pues yo personalmente creo que viene de su fragilidad interna. Aquí os haréis una pregunta, os habréis quedado estupefactos. ¿Cómo? ¿Qué fragilidad interna? Pero si estos tipos manejan el precio del petróleo a su gusto, no tanto en el pasado quizá, ahora ya no tanto, como hemos podido ver los últimos 3 años. Vamos, Arabia Saudita frágil, seguro. Lo que nos estás diciendo es cierto, ¿te lo crees? Es decir, con la mayor producción de petróleo del mundo es frágil, pues sí lo es. Políticamente, al menos. Económicamente no es un país frágil, a la vista está porque ingresa muchísimas divisas todos los días, pero por dentro y su estructura de poder lo es y muchísimo más de lo que imaginamos. Si abrimos en canal Arabia Saudí, su sistema interno, quiero decir, su sistema político, veremos cómo es una dictadura, como os podéis imaginar, no tiene nada que se asemeje ni remotamente a una representatividad. Es decir, es un país bastante más tiránico que Irán, sí, y con esto no quiero decir que Irán sea democrático, ni que sea un ejemplo a seguir, ni muchísimo menos, pero vamos, como bien sabemos cualquiera que hemos leído algo sobre Arabia Saudita o que hemos hablado con alguien que ha vivido allí, es un país tremendo para vivir, donde las libertades, hasta las más esenciales, están conculcadas. La cosa es que si abrimos cómo funciona por dentro el mecanismo, intentamos hacer un poco de ingeniería inversa, viendo lo que hay pues hacia atrás, lo primero que nos encontramos es que está compuesto por básicamente clanes principescos que viven de las rentas del petróleo. Sí, a muy grandes rasgos. Que en los últimos 60 años esas rentas han sido muy cuantiosas. El último medio siglo de Arabia Saudita pues ha pasado de ser un país despoblado en mitad de un desierto, básicamente pobre, como no podía ser de otro modo en un desierto semejante, a convertirse en una potencia económica. En un país importante con el que se cuenta, y un país además con un nivel de vida alto, con una renta per cápita alta, buenas autopistas, trenes de alta velocidad, como este que acaba de construir allí, han construido el consorcio español, aerolíneas, grandes aeropuertos, ciudades con rascacielos y cosas por el estilo. Pues eso es lo que se percibe desde fuera y todo se lo deben al petróleo. Y ese petróleo lo manejan estos clanes principescos, estos clanes reales, ¿no? Tienen muchos hijos y al final cada uno de los príncipes luego tiene 30 o 40 hijos y todos quieren su parte. Es decir, el hecho es que si nos fijamos por dentro, esos clanes están aliados, pero aliados de una manera un tanto débil. La amenaza de que esas alianzas se rompiesen siempre ha estado presente. Pues bien, esta es la partitura que la semana pasada interpretó
Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, haciendo una ingente purga interna, que los periódicos dieron con mucho colorín. La disfrazó, obviamente, de acusaciones de corrupción, pero que se explica casi en exclusiva por equilibrios de poder en el interior y la espinosa cuestión sucesoria. Es como la cuestión sucesoria, pero allí los hijos no heredan a los padres, este no es el hijo del actual rey y el actual rey no era el hijo del anterior, y así, etcétera, etcétera, por los siglos de los siglos, amén. Pues no exactamente al menos. A ver, os explico. El actual rey de Arabia Saudita se llama Salmán. Bueno, tiene un nombre mucho más largo, os lo puedo dar el nombre entero, pero es que es una cosa directamente... me haría falta media contrarcónica solo para decir el nombre de este tío. A ver, para que os hagáis una idea. Este hombre se llama Salman bin Abdulaziz Al Saud, y esta es la versión corta, que se puede decir más larga. Pues han tenido incluso reyes que han tenido nombres realmente kilométricos. Por ejemplo, el fundador de la dinastía, que es el rey Ibn Saud, este se llamaba Abdulaziz ibn Abdul Rahman ibn Faisal ibn Turki ibn Abdullah ibn Muhammad Al Saud. Estoy leyéndolo, por supuesto que no me lo sé de memoria. Bueno, pues el actual es este hombre, Salman es un señor mayor, lo habréis visto por la televisión, además es desde hace poco rey, desde el año 2015. Si os acordáis, en las noticias salía nuevo rey de Arabia Saudita y salía un tipo en la cuarta edad, ya tenía 80 años, ¿no? Bueno, pues este, aunque parezca mentira, es hijo del fundador de la dinastía, que es el Ibn Saud, de este que os acabo de hablar, que fundó la dinastía en el año 1932. Es un reino relativamente reciente. A veces pensamos que el reino de Arabia Saudita es una cosa que viene a la media, ni muchísimo menos. Bueno, pues desde entonces ha tenido 7 herederos. Ha tenido 6 herederos, han sido 7 reyes, no ha habido más en Arabia Saudita desde su fundación. Y han sido el padre, Ibn Saud, y 6 de sus hijos, que son los llamados 7 Sudairis. Han gobernado solo un padre y sus hijos, no todos sus hijos, porque este hombre tuvo muchísimos. Calculan, tuvo 45 hijos varones. Llegó a tener 22 mujeres oficiales. No sé ni cuántas hijas ya. Esto son puras estimaciones. Es decir, que solo una parte pequeña de todos sus herederos consiguió ceñirse en la corona. El primero de los reyes fue Ibn Saud, que fue rey del 32 al 53. Luego vino el rey Saud, que era uno de sus hijos. Luego Faisal, que era otro de sus hijos. Luego Khalid, que era otro de sus hijos. Luego Fat, os acordaréis porque fue rey muchos años, del 82 a 2005. Luego Abdullah, luego Salman, que es el actual. Bien, como veis, son todos longevos, hay que decirlo, pero claro, no son inmortales. Es decir, que a Salman no le queda mucho. Tiene 82 años actualmente. Nació en 1935, exactamente, lo he ido a mirar. Nació cuando su padre tenía 60 años. Claro, cuando has ido renovando la mujer, si has tenido 22 mujeres a lo largo de una vida normal, has vivido 75 años y 22 mujeres. Bueno, también es cierto que las simultanean, es decir, no es que dejen a una y empiecen con otra, que pueden tener durante el mismo año 3 hijos de 3 mujeres distintas, pero vamos. La cuestión es que este llegó al poder o al trono con 80 años y nació cuando su padre tenía 60 años. Y no es el más pequeño de los hijos. El rey Saud estuvo teniendo hijos pues hasta que cumplió los 70 años, es decir, hasta que pudo engendrarlos. La cosa es que Salmán, sabiéndose que le queda poco, como es lógico, con 82 años pues ya vas haciendo planes para la despedida, para abandonar este ingrato mundo, nombró heredero a uno de sus hijos, lo cual en principio nos puede parecer normal. Lo hizo hace poco, en el mes de junio de este año. Y este hijo se llama Mohammed bin Salman, del que os he hablado, el príncipe heredero, que tiene solo 32 años, nació en 1985. Pero no ha nombrado a ninguno de sus sobrinos, es decir, de los hijos de sus hermanos, que habían reinado antes que él. Y estos lo han visto y les molesta, como es lógico. Y más cuando ya había nombrado un heredero antes de que él llegase, ya se había nombrado un heredero y lo cambió en junio de este año. Claro, muchos ven que como el último en llegar les va a birlar la corona. De hecho, el joven bin Salman está volcado en ello y lleva un par de años dedicado a tareas de gobierno, reuniéndose con líderes internacionales, viajando por el mundo, que si en Estados Unidos, que si en Europa, que si hablando con Vladimir Putin. Si buscáis fotos suyas, aparte de haberse comprado un yate espectacular, se lo compró un mafioso ruso, pero espectacular como un barco de crucero, una cosa así, pues aparte de eso se da mucho brillo por el extranjero.
Y además le gusta, parece ser que a este le gusta mandar. Aparte de la vida muelle y de salir en el yate, pues le gusta mandar. Bueno, aprovecha que su padre es mayor, que ya no está a los 82 años, pues no estás para pegarte grandes palizas de trabajo. Su padre tiene 50 años más que él. No lo olvidemos. El padre, como había hecho el abuelo, pues ha seguido engendrando hijos hasta el final. De hecho, consiguió que su padre cambiase de opinión, porque el heredero era otro. Su opinión respecto a la sucesión, quiero decir. El rey Salmán había nombrado heredero a un sobrino suyo. Al príncipe Nayef se llama. Un tipo, no de 32 años, sino de 50 y tantos, más joven, que era hijo de su hermano. Uno de los hermanos que no había conseguido reinar. El que se llamaba como el príncipe Nayef también, y que se murió hace poco tiempo. Se murió en el año 2012. Así que en mitad de la carrera, cuando este ya se veía, bueno, la corona ahora pasará al hijo del príncipe que se murió antes de poder reinar, pues se la voy a dar a mi hijo natural, a mi propio hijo. Como veis, esto es un auténtico cuento de las 1001 noches o de los 1001 Saúd. La verdad es que te vuelves un poco loco si empiezas a seguirlos unos tras otros. Y además se ve que hay cuchilladas incorporadas por todas partes. La cosa es que Bin Salman, iba a decir el niño, tampoco es un niño, tiene 32 años ya, quiere reinar y además está obsesionado con Irán, su obsesión personal. De ahí los problemas con Qatar. Hace unos meses hice una contracrónica al respecto, esto fue en el mes de junio, si mal no me acuerdo, o su implicación en la crisis siria, financiando bajo mano, que es un poco la especialidad del reino, del reino de Arabia Saudita, a todos aquellos que podían hacer daño al gobierno sirio, es decir, a Irán, que es uno de sus aliados principales, uno de los principales aliados de Bashar al-Assad, como ya os he comentado en muchas ocasiones. No es además un tipo especialmente hábil en cuestiones internacionales, política internacional. Allá donde se ha metido, la idea de meterse en Yemen al parecer fue idea suya y no está funcionando muy bien, aunque sí trae un programa de gobierno, que os decía que quería mandar y que estaba decidido a ello. Programa de gobierno que en algunas cosas no está mal, le he estado echando un vistazo, tiene un programa que se llama Visión 2030 para reestructurar la economía de Arabia Saudita y hacerla menos dependiente del crudo, más eficiente. Llevan tantos años viviendo a costa de sacar petróleo de la tierra que es un país que por dentro, y os lo puede comentar cualquier persona que lo conozca, todo se importa, no se trabaja en nada más que poco menos que en la extracción de crudo. Entonces hacerla un poquitín más productiva. Este es el proyecto Visión 2030, que no sé yo si esto se terminará implementando o simplemente si alguna vez servirá de algo. Entre otras cosas porque la intensidad de uso de hidrocarburos va a ir descendiendo a lo largo de este siglo y cuando vives de vender esto, pues tienes que plantearte pensar un poco a largo plazo. Que va a ser si no de nosotros, si al menos de nuestros hijos o de nuestros nietos. Y estos hijos tienen un montón, como hemos podido ver. Van a tenerse que comer la arena del desierto. Luego también quiere retirar subsidios y abrir la mano un poquito, no mucho, en materia religiosa. De ahí esa noticia que salió hace unas semanas de que iban por fin a permitir conducir a las mujeres saudíes. Pero no podían conducir, mucha gente se enteró entonces, pues no podían conducir y parece ser que quiere que, a menos que no nos riamos tanto de ellos, no lo sé, o que simplemente le parece que el tal Salman pues no es tan radical en este aspecto. También le ha metido restricciones a los mutawas, que son los policías religiosos. Es decir, trae un programa de gobierno, nos puede gustar más, menos. La verdad es que lo que a nosotros nos guste a él le da igual, pero puede gustar más o menos a los que hay alrededor suyo. Ya digo que es una tiranía oligárquica, en la que la representación es nula. En fin, a este tipo solo le queda esperar. Además, esperar a que su padre se muera. Y entonces, si lo ha sabido hacer, si ha sabido poner a cada uno en su sitio, es decir, sobreponerse a todos los demás, pues se hará con todo el poder. Y además tiene muchos años para reinar porque es muy joven. Si no lo ha sabido hacer, pues la inestabilidad se apoderará del país. Y eso sus enemigos lo saben. Luego, no es de extrañar que estén por detrás, los iraníes estén por detrás, alimentando el conflicto. En fin, como a Mohammed bin Salman, a nosotros nos queda lo mismo. Solo nos queda esperar a ver qué pasa. Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia.
Me manda Adrián una podenoticia alicantina. Hacía mucho tiempo que nos traía una y hoy me ha mandado Adrián esta y he dicho, venga, me la llevo porque además es ligeramente graciosa y un tanto esquiciante. No tiene mucho sentido, pero bueno, os la voy a leer. Lo cuenta ABC y dice, memoria histórica en Alicante, 2 puntos, de calles franquistas a calles soviéticas. Bueno, pues esto nada más ver el título ya me he metido directo en la noticia en cuestión. Bueno, os explico un poco en Alicante, para los que no seáis de Alicante o provincia, que entonces si lo sabréis, en Alicante gobierna un tripartito. En una ciudad que de siempre había sido como muy pepera, pero como en otras partes de España la corrupción terminó y el hartazgo terminó enterrando al PP allí, y en el año 2015 le sucedió un tripartito que gobierna pues como todos los tripartitos y bipartitos que hay del cambio por España, que gobiernan todos tomados con pinzas. Un tripartito donde PSOE, Podemos o Guanyem, o no sé, o Guanyar Alicante, no sé cómo se llama exactamente, y Compromís. Su alcalde se llama Gabriel Echavarri y está al parecer atravesando un calvario judicial. Tiene ya 2 imputaciones y le han pedido que dimita. Así que supongo yo que esta historia de cambiar las calles pues viene, no sé, será algo así como una cortina de humo. Vamos, la historia va de lo que sigue, os cuento. El tripartito que gobierna la ciudad de Alicante ha cedido en su pretensión de decidir el cambio de nombre de calles franquistas sin debate político, con la oposición elevar una propuesta al pleno municipal. Bueno, la cosa es que quieren cambiar las calles con nombres franquistas o algo así, pues quieren cambiarla por algunos nombres de la Unión Soviética, como Clara Zetkin, que es una política, no era rusa, era alemana, pero sí murió en Moscú, que es muy famosa por lo menos entre las feministas. Yo no sé, sinceramente, no dudo que esta mujer se merezca una calle, no sé dónde nació es en Alemania, incluso en Rusia. No sé qué pinta muy bien una calle en Clara Zetkin en Alicante. Y además, ya puestos a ponerle la calle a un alemán, no se la pueden poner a Johann Sebastian Bach, que se merecería una en cada ciudad y pueblo. Pues no, se la tienen que poner a la mujer esta, Zetkin, que fue feminista, todos mis respetos, todo lo que haga falta, pero que la historia es tozuda, porque esta mujer se exilió de Alemania y se exilió a la URSS. Lo he ido a mirar, ¿eh? Se exilió exactamente 2 meses después de que Stalin desatase el Holodomor y se cargase a 10 millones de personas de hambre. Podemos decir que ya no lo sabía, y entiendo que no lo sabría, pero bueno, yo no veo muy demócrata a una persona que se exilia a una tiranía tan espantosa como la de Stalin, pero bueno, estas son las historias, esto se ha quedado paralizado, así que no sé si al final lo terminarán sacando adelante, pero vamos, creo que es una cortina de humo para algo de ruido que se ha hecho para tapar otros asuntos más importantes que sí que tienen que ver con el poder y no con la fanfarria, que a fin de cuentas todas estas cosas de la memoria histórica no son más que fanfarria, la fanfarria del día a día, el alpiste con el que suelen los políticos entretener al personal. Y hablando de comunismo, ahora que hablábamos de Stalin y de Clara Zetkin, pues Pizarro nos ha preparado un mensajito de los suyos, muy bueno como siempre, sobre los 100 años de comunismo, el tema que preparé yo ayer. El comunismo ha sido el experimento social que más individuos ha devastado, física y moralmente. 1/3 de la humanidad padecía su dictadura, mientras la mitad del mundo libre le dedicaba odas y no pocos se dedicaban al terrorismo en su nombre. Nada más inhumano que obligar al individuo a negarse a sí mismo y nada más humano que pretender imponer una utopía por la violencia. 100 años de acciones discutiblemente bien intencionadas y de resultados indiscutiblemente calamitosos. 100 años y lo que te rondaré morena, porque los iluminados mandamases solo lo dejan de aplicar muertos o por dioseros, y porque el deseo de obligar a los demás a ser lo que uno quiere que sean es apenas reprimible. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, con esto doy por terminada la contracrónica. Estuve ayer en Salamanca, como os dije, hice una charla de media hora, exacto, más la cuadré para que me saliese justo media hora y la pudiese subir el audio. Lo grabé personalmente, me llevé el micrófono y tal, así que en mi canal de YouTube lo subiré, lo que no sé es cuándo, tengo que tener un rato para poder editar ese audio y dejarlo limpio y dejarlo bonito y que suene bien. Así que no sé si mañana, pasado o al siguiente, pero vamos, desde luego, antes de una semana ese audio estará disponible porque es sobre un tema del que creo que sé, y bueno, que creo no, es que sé porque he escrito un libro sobre ese tema, que es el Che Guevara,
abordado no de una manera biográfica, sino más de explicar el personaje. Se llamaba Héroe o Villano. A los presentes creo que les gustó, así que si os gustó a ellos, pues tiene que gustar también en la red. Así que si queréis escucharlo cuando esté listo, ya os avisaré por este mismo canal. Muy bien, queridos amigos, pues nada, con esto os dejo hasta mañana.